que mostrarlo, y eso, hasta donde entiendo, no ha sido posible. También le quiero reconocer al maestro José Tinoco pues el mérito que tiene el haber entrado en la tarea de organizar un evento como este. El tema pues ya es indicativo de un cambio en la sensibilidad de los científicos sociales y de las gentes dedicadas a la investigación sobre problemas sociales. Pero esto en nuestro caso implica una cuestión muy, bueno, que para mí es central, pues, ¿no? El tema de la tolerancia y los temas relacionados con valores de la participación cívica implican un reto para las ciencias sociales. Finalmente, nuestras categorías parecen haber estado hechas como para una época que ya no es la que estamos viviendo. Nuestros conceptos tienden a ser estáticos. En psicología social tiende a prevalecer los modelos de la acción más bien instrumental o racional, y tenemos poco instrumental teórico, metodológico, para dar cuenta de otros procesos que también están involucrados en la vida política. ¿Cuáles son? Concreto, la parte afectiva emotiva. De la tradición de Max Weber, del 22 para acá, del siglo pasado, parece ser que estuvo muy claro que la razón es distinta de la emoción, y que lo que explica en todo caso la acción social es la acción racional, no la acción emotiva, ¿no? Toda la parte afectiva emotiva ha sido como descartada a un segundo plano. Ahora resulta claro que muchos de los movimientos sociales desafían a estas categorías porque justamente son las lealtades, las solidaridades, los miedos, los temores, ¿no? Los que mueven a la gente. Justamente la vida emocional parece ser que está como en el meollo de una posible explicación. Decían por ahí que si los científicos sociales aspiran a por lo menos dar cuenta de cierta lógica de la realidad social, tendrían que entrar a descubrir el papel del mundo emotivo en nuestra acción conjunta. Bien. Además, denuncia, bueno, Giddens y otros autores que, bueno, muchas veces la realidad social va tan rápido que rebasa al ritmo de teorización de los académicos. Es decir, hay como un pecado del académico que es que siempre va tras los problemas más urgentes de la sociedad, y esto pues requiere que replanteemos desde dónde se está haciendo la investigación. Bueno, para iniciar, ahora sí ya con el tema de la tolerancia, el hilo conductor del trabajo que traigo es pues una metáfora que trabajó Otto Neurath muy al principio del siglo pasado y que retoma a Michael Oakeshott en relación a lo que es la acción política. Es la metáfora esta de la nave, del barco que está en medio del mar, el mar que no tiene un fin, al cual no hay un puerto al que llegar, no tiene un rumbo predeterminado y del cual no se puede salir para seguir navegando. La tarea es mantenerse a flote, reparar, mejorar, pero sin salir del barco. Es decir, nosotros tenemos que seguir participando, seguir haciendo cosas y al mismo tiempo seguir pensando, ¿no?, en cómo hacemos las cosas, seguir mejorando las formas en que lo hacemos. Ahora, esto es el hilo conductor porque la ponencia se centra en la cuestión cotidiana, ¿no?, en la vida cotidiana. Y justamente pues la acción que realizamos todos los días pues es continuo, es un proceso ininterrumpible, de tal forma que tenemos que estar en él insertos y al mismo tiempo estarlo vigilando, estarlo observando y estarlo componiendo. Bueno, nuestro objetivo es comprender cómo nuestra cultura política sobrevive, se mejora en el contexto de la acción política justamente. Bien. Antes de entrar a esta situación, les adelanto, bueno, hay algunas reflexiones sobre el continuo tolerancia e intolerancia, algunas cuestiones que nos deja la psicología social a partir del concepto de actitud, pero como la tarea es un poco describir las prácticas en nuestras organizaciones, voy a hacer uso de algunos resultados de investigación de las que yo participo, de esta investigación que les platicaba que se realiza con profesores, alumnos y padres de familia. Adelantándoles un poco, la idea es que confirmamos algo que se mencionó al parecer en alguna de las conferencias anteriores. Nuestra cultura política tiene una fuerte carga todavía autoritaria.
Y esto no es solo en la parte formal de la política, sino que es parte de la vida cotidiana, y en ese sentido las instituciones en las que participamos tienden a reproducir los patrones de la cultura autoritaria. Los ejemplos que traigo creo que son evidentes, creo que hablan por sí mismos al rato que los veamos, pero bueno, sí nos indican como el problema de la construcción de una cultura de la democracia basada en ciertos valores. Uno de esos valores es el valor de la tolerancia. Creo que en estas conferencias se ha enfatizado mucho que la tolerancia pues, es una virtud cívica, y que en ese sentido es parte de la vida democrática. Pero bueno, la vida democrática no se puede decretar, ese es el problema, ¿verdad? Se puede participar al nivel de las organizaciones, se pueden mejorar los procedimientos, pues muy a la Habermas, pero lo importante creo es como encontrar cuál es el sustento, cuál es el sustrato, a partir del cual se puede construir en nuestras formas de interacción las actitudes, los valores necesarios para que interactuemos democráticamente. El énfasis otra vez está en las personas. Si ustedes han leído la obra de Bourdieu, por ahí podrán evocar la idea del conocimiento práctico. Este conocimiento práctico es el que hemos aprehendido a partir de muchos años de interacción cotidiana sin darnos cuenta, y es el conocimiento que tenemos todos ya, aquí el subrayado sería en el ya, incorporado. ¿Sí? Es lo que ya sabemos, es nuestro marco normativo, es nuestro esquema, o nuestro conjunto de esquemas a partir del cual pensamos la realidad, y en esa medida puede ser un poco o mucho, de hecho en Bourdieu la idea es muy determinista, difícil de cambiar o de cuestionar incluso porque no alcanzamos a ver sus límites, ¿no? Pero bueno, tomando distancia como científicos sociales, el reto es dar cuenta de ese conocimiento tácito, de ese conocimiento que ya todos tenemos incorporados en nuestros procedimientos, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestras sensibilidades, empezar a desmontarlo y ver si es posible, con esta idea del barco, pues empezar a modificar, conservándolo. Bien. ¿Alguna reflexión previa antes? La violencia que estamos viviendo en estos días, pues reclama toda nuestra atención, la vemos todos los días en la televisión. En psicología social tenemos muy claro que el efecto de la televisión es de lejanía, o sea, lo que vemos en la televisión nos da la impresión de que sucede en otro lugar, con otra gente, en otro ámbito, y que no nos toca, ¿sí? Lo interesante de esto es que esa violencia tiene el efecto, seguramente no deseado, de ocultar otras violencias, ¿no? La guerra que sucede ahorita oculta otras guerras que se dan. Murieron muchas gentes en Estados Unidos, pero parece que no nos acordamos que han muerto miles de indígenas, ¿no? Aquí en México, en Guatemala, en El Salvador, como que hay una realidad como que no deja ver otra, ¿sí? Y bueno, pues ahí hay como que un signo de que a lo mejor nos gusta ver hacia las actitudes intolerantes de, no sé, de Fox cuando critica a los medios de comunicación, o del partido fulanito de tal, y nos cuesta más trabajo ver la intolerancia en la que participamos todos nosotros, porque bueno, la cultura no es algo que esté fuera de nosotros, la cultura es algo que nos constituye, y si pensamos o podemos sostener que nuestra cultura contiene rasgos autoritarios, bueno, en alguna medida nosotros como parte de ella también, ¿no? Algunos analistas políticos por ahí dicen que bueno, el PRI no está derrotado porque muchas de las actitudes priistas, pues las tenemos nosotros, las tiene la gente, ¿no? El común de la gente como conocimiento incorporado por, vamos, pues decenios, ¿no? Muchos años, pues, que convivimos con una forma de hacer política. Bien. Entonces, bueno, lo que resalta parece que oculta, pues es la idea básica. ¿Por qué la tolerancia? ¿Por qué ahora es importante hablar de tolerancia? 3 razones. Una, pues las distancias se han acortado, o sea, con el acceso a los medios, ahora la distancia entre culturas, religiones, opciones políticas, pues es muy corta. El contacto se ha multiplicado, ahora tenemos mucha más necesidad o posibilidad de interactuar con muchas variedades de formas de ser. Hay evidencia masiva de la diferencia. Esto lo encontramos a cada momento en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, en nuestros estilos, nuestros gustos, deseos, preferencias políticas, etcétera, ¿no? Y aparte, pues hay cientos de detonadores potenciales del conflicto, ¿sí? Como estamos en contacto con muchas formas distintas, y aparte hay que reconocer, yo les mencionaba el papel de la
de la emoción en la explicación del comportamiento social. Bueno, pues muchas de nuestras interacciones políticas pues no están basadas necesariamente en razones en el sentido tradicional, están basadas en intereses, ¿no? Y para el interés parece ser que necesitamos un modelo teórico más cercano a la afectividad, a la vida afectiva o a la dinámica de la emoción, que a la del pensamiento, como se dice en psicología, en frío. O sea, pensamos distinto en frío y en caliente, eso está, creo, suficientemente mostrado, y tenemos que entrarle a esta otra parte. Bueno, además, decía que hay en nosotros un núcleo de tolerancia e intolerancia. Bueno, ¿por qué somos intolerantes? En psicología social tenemos alguna candidato pues a entrar en la discusión. Pues porque la diferencia amenaza, ¿sí? Esa es como una de las partes del por qué somos intolerantes. La opción distinta a la nuestra pues acota lo que somos nosotros, acota nuestras preferencias pues políticas, pero también acota nuestras identidades, esa es la cuestión fundamental, o acota nuestras pertenencias grupales. Aparte, deja muy claro que el ámbito de interés en el que nos movemos, bueno, está amenazado por otro ámbito de interés, ¿no? Entonces, bueno, hay un núcleo afectivo emotivo como muy básico en la cuestión de la explicación de la relación tolerancia-intolerancia. Bien. Cuando algo nos amenaza, nosotros recurrimos a procesos psicológicos, echamos a andar una serie de mecanismos para lidiar con esa otredad. Algunos de ellos son los siguientes. Si vemos que hay una opción distinta a la nuestra y esa nos amenaza, lo que hacemos es categorizarla, calificarla de ciertas formas que nos legitimen o nos autoricen para excluirla o para considerarla de poca importancia, ¿no? Tagfeld, como que creo que demostró muy claramente que hay procesos de sobrevaloración de uno y su grupo cuando está amenazado por otra persona u otro grupo, y concomitantemente hay una infravaloración del otro. También se conoce en psicología social que existe el proceso de naturalización. Todo aquello que es negativo lo tendemos a naturalizar, es decir, a explicarlo, diciendo por ejemplo, es que no estudió, es que es afgano, por decirles algo. O sea, tendemos a adjudicarle categorías que nos permitan manejar esa diferencia, nos permiten primero alejarlo, ¿no? Conceptualmente. Él es distinto de lo que yo soy, pero aparte nos permite decir yo soy mejor que el otro. Eso en cualquier situación conflictiva, si ustedes piensan en situaciones dilemáticas a nivel social, son mecanismos que comúnmente echamos a andar. ¿Por qué los echamos a andar? Porque en psicología tenemos como algo muy importante la idea del equilibrio cognitivo, ¿no? O sea, necesitamos vivir en armonía con nuestras propias creencias y acciones, ¿no? Entonces, cuando algo reta esa armonía, pues tendemos a buscar el equilibrio, y generalmente ese equilibrio no es cambiando a nosotros mismos, sino atribuyendo cosas, ¿no?, a los otros para cognitivamente ajustar la relación. Bien. Pues si ustedes piensan, una vez que está planteado esto, ¿por qué somos intolerantes? Yo les hablaba de que hay un núcleo en las actitudes que nos puede explicar por qué lo somos. Una actitud básicamente desde los años 30 del siglo pasado se entiende como un complejo de tres componentes, ¿no? En la actitud hay creencias, hay una parte afectivo-valorativa y hay conductas o experiencias, ¿no?, una parte conductual. Esos son los tres componentes. La parte de las creencias es la que nos permite clasificar, categorizar, ordenar el mundo. Tenemos esquemas mentales para ordenarlo, y cuando estamos retados por alguna diferencia y para justificar nuestra intolerancia, echamos a andar una serie de creencias, las retomamos de nuestra cultura, pues, para justificar esa situación. Pero lo interesante es la parte afectiva emotiva. Está, creo, muy claro que una emoción o un estado afectivo filtra la información. O sea, no es la misma información que uno capta cuando está enojado, por ejemplo, cuando está bajo el efecto de una emoción, que cuando está, como se dice en psicología, repito, en frío, ¿verdad? O sea, seleccionamos la información, matizamos, damos énfasis a ciertas cosas. Entonces, la emoción parece ser que está mediando entre las creencias y las acciones, ¿sí? De hecho, algo que mostró Jarré en psicología social muy claramente es que la misma emoción es construida socialmente, ¿sí? O sea, es
objeto de influencia social. Nosotros nos emocionamos, reaccionamos emotivamente según el patrón que hemos aprendido, con el contenido que hemos aprendido culturalmente y de formas tan variadas, pues, que uno se sorprende, ¿no?, sobre la moldeabilidad de nuestra vida afectiva emotiva. La investigación que yo hago a nivel empírico es, les decía, con maestros, estudiantes, padres de familia. Hicimos una descripción de la vida cotidiana. Nosotros lo que hicimos fue entrar a los espacios educativos, meternos a los salones de clase, videograbamos el trabajo cotidiano de los maestros en varias sesiones. Ese material, lo interesante es que no solo se grabó, sino que a los mismos maestros se les proyectó, ¿sí?, y se sometió a discusión con ellos mismos. De alguna forma esto nos muestra alguna evidencia a partir de la cual se puede discutir con los pies en la tierra cuál es el papel de la tolerancia o de la intolerancia en nuestra vida política. Si quieren pasamos a verlo. No, citas de resultados de investigación en psicología social. Si hay alguna duda, comentario que quieran hacer en el transcurso de la charla, la aclaramos en ese momento. Cuando nosotros, por ejemplo, en psicología social es muy común hacer investigación a partir de encuestas, entrevistas, instrumentos verbales, ¿sí? Bueno, es muy claro que la respuesta de las personas es distinta cuando está en el papel de profesor, de miembro del sindicato, de trabajador, que cuando está en la calle o cuando está en su casa, ¿sí? O sea, activamos sistemas de categorías distintas, percibimos los estímulos verbales que nos presentan de forma distinta y por lo tanto nuestra reacción es diferente. Lo que queda claro, creo, es que lo que hay que estudiar es la acción de la persona en su contexto natural de acción, ¿sí? Es decir, ese contexto en la mayoría de los casos son instituciones sociales. Ahora, en la segunda nota resalta la relevancia del esfuerzo por fortalecer las capacidades de los valores de la democracia. ¿Por qué la nota? Bueno, porque últimamente ya ven que están en boga las teorías más de corte sistémico, que nos dicen que la vida política, bueno, se explica más por el mercado que por la propia política, es decir, hay como una tendencia a pensar que la política es irrelevante, que la participación en realidad es un añadido, ¿sí? Es un componente adicional pero poco sustancial para la explicación de la vida política. Contra ese tipo de concepciones, pues pienso que nosotros estamos motivados para trabajar, es decir, consideramos que si participamos políticamente es porque tiene sentido, porque tiene relevancia, porque va a producir efectos. Si pensamos que todo lo determina la lógica del mercado, bueno, en ese sentido la política misma tendría pues ya poco sentido, ¿no?, de trabajarse. Bueno, ¿qué son las instituciones? Son sistemas de prácticas sociales. Esa es la definición, yo creo que es que mejor expresa lo que es una institución social. O sea, la práctica cotidiana se expresa, se institucionaliza, decimos algo se institucionaliza, es decir, se hace permanente cuando se construyen estrategias para la reproducción de ese sistema de prácticas. Es una institución, ¿sí? Las instituciones son estables, tienen medios estables para resolver sus conflictos y sobre todo tienen historias, tienen tradiciones, ¿sí? Esa historia y esa tradición es tan fuerte que de hecho domina el pensamiento de las personas cuando somos miembros de una institución. Piensen cuando han sido miembros de un sindicato, cuando piensan en problemas como padres de familia, están reproduciendo un rol social de una institución. Bien, tienden a perpetuarse, decía, y moldean las mentalidades de las personas. Eso a los psicólogos sociales es algo fundamental, sin lo cual la explicación del comportamiento político sería imposible, sin este papel constitutivo de la institución. Yo trabajo con maestros. Los maestros, tenemos por ahí un trabajo en el que queda muy claro que la identidad del maestro está definida mucho por el papel institucional que creen que están jugando. En México la historia del magisterio ha sido muy compleja, muy larga. Durante muchos años dominó la idea del maestro como misionero, ¿no?, con una misión de salvación prácticamente para la sociedad. Esa idea, los maestros en la actualidad la siguen teniendo. Bueno, después de que hicimos esta serie de observaciones en las escuelas, videograbamos, les pasamos a los maestros, comentamos, transcribimos, metimos a un programa de análisis de contenido. Bueno,
Después de todo eso hicimos un sistema de categorías. Nosotros no llegamos con el sistema de categorías a la descripción del contexto educativo, sino se fue construyendo poco a poco. Lo interesante es lo que no va a aparecer acá, es decir, qué categorías no están. Nosotros estamos hablando cómo se construye la tolerancia, la relación tolerancia-intolerancia. Bueno, habría que buscarla en la realidad, dónde está la tolerancia-intolerancia, en un contexto muy específico como es la institución educativa. Bueno, lo que encontramos nosotros, o sea, qué pasa en la escuela cotidianamente. Ustedes piensen por ahí cuánto tiempo pasaron en las escuelas, cuántos años de su vida y cuántas horas transcurrieron en los espacios educativos. Bueno, el papel de esa influencia es muy importante. Por eso decía Durkheim, pues, ¿no? Que la educación es socialización, o sea, la educación constituye a las personas. Ahora está muy claro que esa visión durkheimiana es parcialmente cierta solamente, pues, que hay también espacio para el conflicto y para el cambio, pero el peso en todo caso de la escuela es impresionante. Bueno, nosotros después de describir qué pasa en la escuela llegamos a esto. En la escuela hay control, ¿sí?, de la acción y el trabajo diario. Se castiga por violentar normas, aquí está, ¿no?, por no cuidar aspectos personales, por respeto a la autoridad, por mala conducta. ¿Saben ustedes cuánto tiempo transcurre en regaños, castigos, en acciones disciplinarias o en sermones? Entre el 10 y el 15% del tiempo total del espacio educativo. Piensen que esto es todos los días, ¿sí?, todos los días durante todos los días del año escolar y durante todos los años que pasamos en la vida. Es decir, entre el 10 y el 15% de nuestra vida escolar ha transcurrido en regaños, sanciones, castigos, sermones, etcétera. ¿Por qué es importante esto para la relación tolerancia-intolerancia? Bueno, porque en la escuela aquí ven que no aparece, realmente no aparece diálogo, no aparece solución constructiva de conflictos, no aparece trabajo cooperativo, no aparece cooperación, no aparece un diálogo, conversaciones, debates, desacuerdos con el profesor, no aparece. O sea, eso no existe en nuestra escuela cotidiana, ¿no? Esto evidentemente no responde a un muestreo al azar, ¿no? No era esa la intención, más bien era como transmitir como con intensidad cuál es el contenido de la vida cotidiana en las escuelas, ¿no? Es decir, no hay una práctica de la tolerancia, no aparece por ningún lado, por lo menos en nuestra experiencia. Aquí esta imagen, bueno, creo que es por sí misma reveladora, habla por sí misma. Independientemente del contenido, la actitud, la impresión visual, la sensación que se queda acá, pues creo que es evidente la del regaño, ¿no? Es una maestra que está regañando al niño por parecer que se perdió dinero por ahí, ¿no? Pero esa imagen, lo interesante es que sucede todos los días en las escuelas por una o por otra razón, ¿sí? Lo que está atrás, de repente con el efecto de la sombra parece ser que es como un fusil, pero no lo es el borrador, aunque parece por ahí, ¿no? Y bueno, llegamos a esto. De hecho, hay que hacer un reconocimiento para los profesores que se dejaron, o sea, que decidieron participar, lo cual, bueno, de hecho, implica ya alguna posibilidad de cambio, ¿no? Esto, después de que se construyó el sistema de categorías, se hizo el conjunto de indicadores. Cada conjunto de categorías tiene a su vez un conjunto de indicadores que ya son las conductas específicas, ¿no? O sea, cada elemento de conducta que nosotros observamos lo vamos seleccionando, apartando, lo vamos marcando y vamos haciendo un conjunto, un listado por ahí, y después hacemos una categorización de ese listado. Bueno, tenemos un conjunto de ejemplos y sus posibles significaciones, ¿no? Hay cualquier variedad, cualquier conducta prácticamente es objeto de sanción. Aquí solamente tenemos una. Para cada una de las categorías de hace rato existe un cuadro como este de categorías y un cuadro de ejemplos, ¿no?, en los cuales ya se vive cotidianamente. Bueno, para ir llegando hacia donde queremos. Bueno, parece que nuestra institución educativa tiene como función mantener el orden, mantener la disciplina. O sea, hay mucho esfuerzo. De hecho, hay una pregunta por ahí que se les hace a los maestros sobre qué es un buen maestro, ¿no? Bueno, un buen maestro es quien mantiene bien a su grupo, ordenado, callado, disciplinado, sin problemas, ¿no? Esa es básicamente la idea. Esta idea de las sociedades disciplinarias de Foucault parece ser que tiene todavía mucho sentido, es decir, se castiga, se controla el cuerpo, ¿no? La disciplina, de hecho, es eso, es la coerción sobre la actividad, es el sentido que le dio Kant. Y lo interesante de la disciplina es que sucede a cada momento y de forma muy intensa, ¿sí?
sobre todo cuando se disciplina a alguien o se le castiga, no se le castiga racionalmente, se le castiga con una carga emotiva muy fuerte. ¿Por qué funciona el castigo? Porque nos daña, ¿no? Emocionalmente, porque sentimos culpa o sentimos alguna emoción. Otra vez, el papel de la emoción parece ser que es inexcusable para explicar nuestra vida política. ¿Bien? Bueno, y finalmente, esta idea de que es contradictoria también hay que resaltarla. La vida política también lo es. También, a lo mejor ustedes podrán pensar, bueno, es que algunos maestros son como esta imagen que pasamos, pero habrá otros que son muy dulces, ¿no? O muy suaves. Lo interesante con Foucault es que nos deja claro que eso es peor, ¿no? O sea, cuando nos gusta que nos controlen o cuando ya no vemos la posibilidad, en realidad ya no podemos rebelarnos. Si se nos castiga físicamente, por ejemplo, dañándonos, pues a lo mejor podemos reaccionar, ¿no? Hay un mecanismo por ahí de reactancia psicológica que nos permitiría movernos, ¿no? Pero cuando se nos seduce, cuando se nos coopta, cuando se nos compra, entonces ya es muy difícil la salida, ¿no? Ya nuestra sensibilidad está hecha, está moldeada, ¿no? En ese sentido, la relación tolerancia y tolerancia es yo me refería a que es construida socialmente, es decir, cada pequeña acción que sucede en el transcurso de nuestras vidas nos va creando intuiciones básicas, ¿no? Convicciones, conocimientos que difícilmente vamos a cambiar. No es que no se pueda, recuerdan la imagen del barco ¿no? Que se puede estar reparando. ¿Cómo es posible el cambio? Ahorita pasamos a eso. ¿Cómo es posible que, si es cierto que nuestra cultura política incluye fuertemente elementos de intolerancia, cómo podemos aspirar a una vida política que no puede estar libre de ella, porque es un continuo, yo lo decía, conceptualmente es imposible prescindir de la intolerancia, no se puede prescindir de ella, pero seguramente necesitamos más dosis, ¿no? De tolerancia que de tolerancia que de intolerancia. Bien. La noción de práctica otra vez, de Bourdieu. Ahora ya lo entrecomillamos en la práctica, o sea, acudiendo a este conocimiento práctico del que nos habla la noción de hábitos de Bourdieu. La educación, por ejemplo, en derechos humanos, la educación en valores, la educación en tolerancia, etcétera, cristaliza. ¿Cómo la llevamos a cabo? Pues con los procedimientos que ya tenemos, ¿no? Es decir, no hay ninguna práctica que tú puedas instalar en una sociedad que no tenga un arraigo en esa misma sociedad. Es decir, cualquier cambio que queramos realizar sobre nuestra cultura política tiene que recurrir a los recursos, ¿no? De la propia cultura política. Es el barco que está solito en medio del mar y que a partir de sus propios insumos tiene que ir como reconstruyéndose. Bien. A los psicólogos nos queda claro que para estudiar el comportamiento político hay que estudiar las organizaciones, hay que estudiar el comportamiento dentro de la organización, hay que estudiar la institución, ¿sí? Cualquiera que ésta sea. Este es solamente un referente empírico. De hecho, el ejemplo del estudio sobre la participación política de los niños en las escuelas o la democracia en las escuelas no es en sí mismo el objeto de estudio, ¿no? Es qué tanto podemos transformar nuestras prácticas cotidianas de interacción social. Además, Bourdieu y algunos educadores tienen muy claro que hay rutinas sociales, ¿no? Así como las personas tienen hábitos, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo cambiar, las instituciones tienen rutinas, ¿sí? O sea, que se realizan pues monótonamente sin darnos cuenta y que son la definición misma de lo que hacemos en sociedad. Bueno, esas rutinas es necesario focalizarlas, ¿no? Aislarlas conceptualmente, aislarlas en la práctica para poderlas criticar primero y eventualmente cambiar. Este trabajo con los maestros, por ejemplo, ustedes se preguntarán por qué los maestros dejaron que los videograbáramos, que los evidenciáramos cuando están regañando a los niños. Se preguntarán si no hay simulación, si no hay efectos de distorsión. La cuestión con la videograbación es muy interesante porque ciertamente la primera vez que llegas tú con tu cámara a un salón de clases, las personas simulan, ¿no? Pero al rato los niños presionan al maestro y hacen lo que siempre hacen y finalmente se expresa la realidad como es, ¿no? Cuando tú llegas la segunda, la tercera vez, bueno, ya es algo tan común que la realidad se expresa, se deja ver, ¿no? Los maestros transmiten una forma de ser autoritaria, parece que la respuesta es sí. Transmiten actitudes de tolerancia, la respuesta parece ser no. Y entonces, si decíamos, ¿cuál es el sustrato, cuál es el sustento de la interacción pacífica en un contexto democrático? Bueno, de repente parecería que la respuesta es no lo hay, ¿no? No es así. O sea, con los mismos maestros, una vez que se somete a diálogo, a crítica, etcétera, a debate, bueno, empiezan a surgir difícilmente, si ustedes quieren, procesos de autocrítica, ¿no?
de identificación de problemas y eventualmente de cambio. Ahora, esto de las rutinas es otra vez muy importante porque una vez que tú evidencias ciertos problemas, los maestros intentan cambiarlos, ¿no? O sea, abren un poco la perspectiva. Pero a la semana siguiente vuelven a la rutina, ¿no? O sea, el problema con las instituciones sociales es que se perpetúan en su lógica de funcionamiento. Entonces, yo pienso que el papel de los científicos sociales es estar ahí, subrayando eso, esta idea, o sea, permanecer en los lugares donde hacemos investigación para ser como un insumo constante, ¿no? De modelos, ¿no? De críticas, ¿no? O de posibilidades, ¿no? De alternativas que a veces cuando uno está metido en la práctica no alcanza a ver. Yo supongo también que muchas de estas cosas que se realizamos nosotros en el contexto educativo pueden ser generalizables a otros contextos, ¿no? En el ámbito político propiamente. En psicología también tenemos la distinción entre política, el ámbito político formal y el no formal. Nos queda claro que el ámbito no formal es como donde está la explicación incluso de la lógica de funcionamiento del ámbito formal, pues, y que por lo tanto a lo que hay que voltear es más que a las instituciones políticas, a las públicas, o sea, donde participamos cotidianamente, porque ellas esconden la lógica que se reproduce ya en la esfera política formal. Bien, para terminar, dice Oakeshott que la política implica conocimiento, ¿sí? El conocimiento al que se alude en Oakeshott, si conocen la obra de Michael Oakeshott, es el conocimiento tácito, nuevamente. Obviamente no estamos hablando en el marco de la teoría de Bourdieu del conocimiento del habitus, sino del conocimiento de la tradición, ¿sí? Nos preguntaremos cómo se puede aprender la tolerancia, ¿sí? Y la respuesta desde este punto de vista es, bueno, se aprende la tolerancia tal como, justamente como, aprendemos el lenguaje. Esa es la idea básicamente con Oakeshott. ¿Cómo aprendemos a hablar? ¿Cómo aprendemos el lenguaje? Parece ser que está claro que nadie aprende el lenguaje, nadie aprende a hablar siguiendo un diccionario, ni aprendiéndose las reglas, ni estudiando, ¿no? Se aprende participando. O sea, todos hemos aprendido el lenguaje, hablar, participando en conversaciones, ¿no? Imperfectas, que se van corrigiendo, etcétera, ¿no? Bueno, la vida política, los valores de la vida política que queremos construir, no se van a construir estudiándolos acá, ¿no? Aunque de repente el estudio académico, les decía que de repente es lento, puede ser un insumo muy importante. La vida política nueva se puede construir en la práctica, ¿no? Es decir, se tienen que llevar los modelos, ¿no? Implementarlos en las organizaciones, ofrecerlos a la gente, y la gente a partir de sus propios recursos, bueno, ya las propias organizaciones irán decidiendo como que el futuro de esto, ¿no? Sin embargo, mucho de este conocimiento es tácito. De hecho, la riqueza de nuestro conocimiento social es tal que no hay ninguna versión explícita completa de nuestro bagaje conceptual. Es decir, no hay ningún modelo que nos diga qué sabemos socialmente. Eso solamente lo tenemos en la práctica. Bien, por eso, bueno, una de las obligaciones de los científicos sociales es voltear realmente a las prácticas sociales, ¿no? Esto tiene algunas consecuencias metodológicas. Yo tengo así como en mente pues los estudios que en psicología proceden sobre todo declarativamente, ¿sí? Si ustedes tienen alguna experiencia de este tipo, bueno, sabrán que se presentan, por ejemplo, cuestionarios de asociación, frases incompletas, escalas de actitud, preguntas simple y sencillamente, ¿no? Bueno, lo que yo les he tratado de transmitir es que nuestra respuesta a esos instrumentos esconde un conocimiento, esconde el conocimiento tácito, o sea, el conocimiento que realmente echamos a andar en la solución de conflictos, ¿no? O sea, tenemos una capacidad muy grande para ocultar nuestras predisposiciones para interactuar, o sea, lo revestimos de conocimiento socialmente deseable, ¿sí? Y entonces, bueno, eso nos permite acceder al conocimiento de lo que realmente la gente puede hacer respecto a las interacciones. Consecuencias de esto, bueno, instrumentos de, por ejemplo, lo que tenía la etnometodología, de ruptura, ¿no? O sea, crear situaciones en las cuales salga ese conocimiento que de otra forma permanecería escondido. Finalmente, ¿es posible educar para la tolerancia?
La respuesta es sí, siempre y cuando hagas un rescate de la cultura política, siempre y cuando cualquier cambio lo ancles, se ancle en las prácticas cotidianas, siempre y cuando la institución, por ejemplo, rescate el saber de sus integrantes, siempre y cuando un proyecto político, por ejemplo, tenga un anclaje en la cultura política, ¿sí? Y bueno, en conjunto la cultura política también está cambiando, ¿no? Como esta idea del barco que para mantenerse a flote pues tiene que estarse componiendo, ¿no? O sea, de hecho tiene que estar cambiando. No hay culturas cerradas, no hay tradiciones que simplemente se autorreproduzcan, se reproducen pero en contacto con otras y van aprendiendo, ¿no? Además hay un modelo de persona que está involucrado acá. La persona no es un sujeto de influencia social, aunque de repente, por ejemplo, las elecciones pasadas parece ser que nos muestran que nos engañaron, ¿no? Que nos dejamos influenciar, que quizás seguimos un juego sin querer, etcétera. Bueno, creo que es una obligación ética pensar que las personas somos practicantes en nuestra cultura, pero practicantes reflexivos, ¿no? Que en alguna medida podemos tomar distancia de nuestra propia conocimiento, de nuestra propia cultura y criticarlo, aunque la influencia sea muy grande, pues, ¿no? Pero siempre hay un margen por ahí de posibilidad de cambio. Finalmente, pues las personas nunca entramos al cambio como hojas en blanco, ¿no? O sea, entramos al cambio con conocimientos y nunca renunciamos totalmente a nuestro conocimiento, siempre lo reformulamos en función de los nuevos estímulos. Bueno, entonces, la relación tolerancia y tolerancia, decíamos, es un continuo. No es posible pensar en una sociedad plenamente tolerante porque no existe eso. O sea, tenemos que ser intolerantes ante ciertas cosas. De hecho, nuestra evidencia psicológica nos indica que la intolerancia es necesaria incluso para ciertas interacciones. Sin embargo, a lo que hay que apelar es también a una cuestión de Aristóteles que tenía por ahí, a la prudencia, ¿no? Es decir, como que el reto más bien es mantener un equilibrio entre esas dos cosas y para eso no hay ninguna fórmula, es decir, ya es como el saber de la gente, ¿no? Es su capacidad de juicio, de valoración, la que decidirá al final cuáles son las acciones que se siguen en concreto, ¿no? Bueno, pues ese es el contenido de la charla que yo les traigo. Gracias por su asistencia. Ojalá que haya alguna posibilidad de interacción con ustedes. Muchas gracias, maestro Víctor Cárdenas, por su conferencia, por esta información, estos datos que nos da, que nos permiten poder entender por dónde hay que ir para construir una cultura cívica. Abrimos una sesión de una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, el compañero de la FE Zaragoza, que todavía no me aprendo su nombre, pero ya me acordé que está de la FE Zaragoza. ¿No es de Zaragoza? En el video no es de Zaragoza, es de la UNAM. Lo editamos. Bueno, primero un dato muy interesante. George Lynn, siguiendo a Colbert, tiene una serie de estudios sobre la dinámica de la familia y su relación así empírica, con las preferencias políticas en concreto y con la cantidad de conocimiento asimilable políticamente por las personas. Bueno, lo que George Lynn muestra muy claramente es que en la medida en que los patrones de interacción en la familia son autoritarios, en esa medida las opciones políticas también lo son, el nivel de participación disminuye, que las familias más horizontales, ¿sí? O sea que tienen por ahí algunas pautas de interacción que permiten dialogar o conversar o solucionar conflictos, esas familias tienden a reproducir también hacia afuera, hacia la vida pública, esas mismas actitudes. Entonces, ciertamente la familia tendría que ser como ese sustento, ¿no? A partir del cual construir la sociedad. Ahora también las gentes que estudian familia pues saben también muy bien que nuestras familias pues aparte de que están en crisis son profundamente autoritarias. Todavía el papá, aunque está ausente, pues sigue siendo quien manda, ¿no? Eso está clarísimo para todos los que estudian familia, aunque haya por ahí algunas posibilidades de cambio, por ejemplo, cuando son madres solteras, curiosamente el patrón de la mamá como papá, ¿sí? Se sigue reproduciendo la imagen del padre dominante. Es muy curioso esto, ¿no? La familia es como uno de los límites, uno de esos topes, ¿no?
contra los cuales la investigación psicológica se ha enfrentado. Es decir, la familia es está atrás de una muralla muy difícil de franquear, ¿no? Y hay pocos datos así como de experiencias, ¿no? De trabajo así de este tipo como el que estamos haciendo con los maestros con familia. Sin embargo, es el reto. Yo les decía que hace rato, al inicio de la charla, que es muy probable que mucho del bagaje conceptual y metodológico de los científicos sociales tenga que ir cambiando, ¿no? Es decir, a lo mejor había más orden hace 30 años, 40 años en la sociedad, y las teorías que teníamos nos servían para ese orden, ¿no? Ahorita todo está en cambio, o sea, en definiciones constantes, nuestros valores, las crisis están afectando tanto la subjetividad que seguramente ya no nos alcanzan esas viejas teorías ni los procedimientos, ¿eh? Entonces, bueno, más bien es un reto y es algo a lo que todo el mundo tiene que entrarle, ¿no? Al estudio de la familia, la escuela y el trabajo. Yo diría que son como que los ámbitos así como fundamentales, donde está como el cimiento de una posible cultura democrática. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Compañero, por favor. Sí, mira, no pretende ser un estudio representativo. O sea, los estudios cualitativos difícilmente pretenden eso, ¿no? O sea, como son tan intensivos, o sea, nosotros llevamos 3 años acá, ¿no? O sea, y cada es grabar, estar a veces 2 horas, todo esto, ¿no? O sea, muy intenso, profundo, pero con poca gente. Son 4 escuelas primarias, hay una experiencia con una secundaria y ya, son 5 casos los que tenemos. Así como referente, todos estos, por las cuestiones de traslado y todo esto, todo se da aquí en la zona de Iztapalapa, ¿no? Todas las escuelas son de acá, ¿no? Matutino y vespertino, sí hay cambios, pero es acá. Ahora, tenemos algunos estudios con maestros de todo el Distrito Federal y del área conurbada, ¿no? En esos estudios lo que sí nos parece claro es que los valores que comparten y la identidad que expresan, ahí no hay diferencia. Es decir, el magisterio, sea de Polanco, de Iztapalapa, de Nesa o de Chalco, respecto a qué es maestro, respecto a qué es educar, respecto a qué es un buen alumno, qué es un buen maestro, etcétera, comparten, ¿sí? Es decir, yo les hablaba de que la tradición del magisterio es muy fuerte. Hay un estudio por ahí en el cual se muestra muy claramente cómo los estudiantes para maestros, los estudiantes de la licenciatura en educación, cuando entran en el primer grado de la carrera, piensan que se les van a enseñar conocimientos, ¿sí? Educativos, teorías, etcétera, ¿no? Pero el segundo semestre ya no. O sea, piensan que necesitan habilidades para enseñar. Es decir, como que es tan fuerte la ideología que rodea al magisterio que pues, a la vuelta de 6 meses te van cambiando la mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, aunque no tenemos el dato así como concreto de muchos casos, de muchas zonas o de muchos lugares así distintos, tenemos algunas evidencias, indicios de que se comparten muchas cosas, ¿no? Seguramente el medio económico social de la gente va a marcar diferencias como sustanciales respecto a esto, ¿no? Esto hasta es de sentido común. En la calle se dice que en las escuelas privadas se educa para ser líderes, para ser punta de lanza, etcétera, ¿no? Y que las escuelas públicas educan para obedecer, para ese tipo de cosas. En la calle se dice, ¿no? En alguna medida el conocimiento de la calle expresa sabiduría que tiene la gente, pues, y creo que en esa medida es en alguna medida cierto, ¿no? Que hay diferencias sustanciales, ¿no? Entonces también habría que entrarle a la tematización de esas posibles diferencias. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, le agradecemos mucho la asistencia a cada uno de ustedes y al maestro Víctor Cárdenas por su presentación. Le damos un fuerte aplauso y en un momento continuamos. Autoritaria. Los ejemplos que traigo creo que son evidentes, creo que hablan por sí mismos al rato que los veamos, pero bueno, sí nos indican como el problema de la construcción de una
cultura de la democracia basada en ciertos valores. Uno de esos valores es el valor de la tolerancia. Creo que en estas conferencias se ha enfatizado mucho que la tolerancia pues, es una virtud cívica y que en ese sentido es parte de la vida democrática. Pero bueno, la vida democrática no se puede decretar, ese es el problema, ¿verdad? Se puede participar al nivel de las organizaciones, se pueden mejorar los procedimientos, pues muy a la Habermas, pero lo importante creo es como encontrar cuál es el sustento, cuál es el sustrato, a partir del cual se puede construir en nuestras formas de interacción las actitudes, los valores necesarios para que interactuemos democráticamente. El énfasis otra vez está en las personas. Si ustedes han leído la obra de Bourdieu, por ahí podrán evocar la idea del conocimiento práctico. Este conocimiento práctico es el que hemos aprendido a partir de muchos años de interacción cotidiana sin darnos cuenta, y es el conocimiento que tenemos todos ya, aquí el subrayado sería en el ya, incorporado. ¿Sí? Estarlo vigilando, estarlo observando y estarlo componiendo. Bueno, nuestro objetivo es comprender cómo nuestra cultura política sobrevive, se mejora en el contexto de la acción política justamente. Bien. Antes de entrar a esta situación, les adelanto, bueno, hay algunas reflexiones sobre el continuo tolerancia e intolerancia, algunas cuestiones que nos deja la psicología social a partir del concepto de actitud, pero como la tarea es un poco describir las prácticas en nuestras organizaciones, voy a hacer uso de algunos resultados de investigación de las que yo participo, de esta investigación que les platicaba que se realiza con profesores, alumnos y padres de familia. Adelantándoles un poco, la idea es que confirmamos algo que se mencionó al parecer en alguna de las conferencias anteriores. Nuestra cultura política tiene una fuerte carga todavía autoritaria, y esto no es solo en la parte formal de la política, sino que es parte de la vida cotidiana, y en ese sentido las instituciones en las que participamos tienden a reproducir los patrones de la cultura académico, que es que siempre va tras los problemas más urgentes de la sociedad, y esto pues requiere que replanteemos desde dónde se está haciendo la investigación. Bueno, para iniciar, ahora sí ya con el tema de la tolerancia, el hilo conductor del trabajo que traigo es pues una metáfora que trabajó Otto Neurath muy al principio del siglo pasado y que retoma Michael Oakeshott en relación a lo que es la acción política. Es la metáfora esta de la nave, del barco que está en medio del mar, el mar que no tiene un fin, al cual no hay un puerto al que llegar, no tiene un rumbo predeterminado y del cual no se puede salir para seguir navegando. La tarea es mantenerse a flote, reparar, mejorar, pero sin salir del barco. Es decir, nosotros tenemos que seguir participando, seguir haciendo cosas y al mismo tiempo seguir pensando, ¿no?, en cómo hacemos las cosas, seguir mejorando las formas en que lo hacemos. Ahora, esto es el hilo conductor porque la ponencia se centra en la cuestión cotidiana, ¿no?, en la vida cotidiana. Y justamente pues la acción que realizamos todos los días pues es continua, es un proceso ininterrumpible, de tal forma que tenemos que estar en él insertos, y al mismo tiempo de la tradición de Max Weber del 22 para acá, del siglo pasado, parece ser que estuvo muy claro que la razón es distinta de la emoción y que lo que explica en todo caso la acción social es la acción racional, no la acción emotiva, ¿no? Toda la parte afectiva emotiva ha sido como descartada a un segundo plano. Ahora resulta claro que muchos de los movimientos sociales desafían a estas categorías porque justamente son las lealtades, las solidaridades, los miedos, los temores, ¿no?, los que mueven a la gente. Justamente la vida emocional parece ser que está como en el meollo de una posible explicación. Decían por ahí que si los científicos sociales aspiran a por lo menos dar cuenta de cierta lógica de la realidad social, tendrían que entrar a descubrir el papel del mundo emotivo en nuestra acción conjunta. Bien. Además, denuncia, Giddens y otros autores que, muchas veces la realidad social va tan rápido
que rebasa al ritmo de teorización de los académicos, es decir, hay como un pecado de que mostrarlo, y eso, hasta donde entiendo, no ha sido posible. También le quiero reconocer al maestro José Tenoco pues el mérito que tiene el haber entrado en la tarea de organizar un evento como este. El tema pues ya es indicativo de un cambio en la sensibilidad de los científicos sociales y de las gentes dedicadas a la investigación sobre problemas sociales. Pero esto en nuestro caso implica una cuestión muy, bueno, que para mí es central, pues, ¿no? El tema de la tolerancia y los temas relacionados con valores de la participación cívica implican un reto para las ciencias sociales. Finalmente, nuestras categorías parecen haber estado hechas como para una época que ya no es la que estamos viviendo. Nuestros conceptos tienden a ser estáticos. En psicología social tiende a prevalecer los modelos de la acción más bien instrumental o racional, y tenemos poco instrumental teórico, metodológico, para dar cuenta de otros procesos que también están involucrados en la vida política. ¿Cuáles son? En concreto, la parte afectiva emotiva.